Te pedimos que nos enseñes tu palabra, que nos hables, que nos ministres y que en esta noche podamos salir con una decisión en nuestro corazón. Que hoy podamos salir transformados por causa de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, quiero que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 32. Hay una palabra poderosa de parte de Dios para nosotros en esta noche, así que preparemos nuestro corazón, estemos atentos a lo que Dios quiere hoy decirnos, porque Él quiere hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Amén. Éxodo capítulo 32, en los versículos 25 en adelante. Y dice así: Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén y amén. Este pasaje puede sonar un poquito fuerte, puede sonar un poquito como de extremidad total, pero todo lo que está aconteciendo aquí es algo que Dios quiere que nosotros sepamos, y en ese momento el pueblo de Israel era necesario pasar y que tomaran una decisión. El pueblo de Israel, como ya ustedes lo saben, habían salido de la esclavitud y habían sido llevados al desierto, pero para que pasaran por medio del desierto hacia la tierra prometida. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, Moisés sube allí al monte para orar y para que el Señor le dictara todas las leyes concernientes a lo que el pueblo tenía que hacer para que fuera un pueblo santo, apartado para Dios, y porque de ellos era la posesión de Dios. Básicamente lo que el Señor quería era darles las leyes para que fueran un pueblo exclusivo del Señor, diferente a las demás naciones que estaban alrededor. Pero en ese momento, como Moisés se demora 40 días y 40 noches allí en el monte, entonces el pueblo empieza a resignarse, por decirlo así, y a reclamarle a Aarón, que era el sacerdote en ese momento, y a decirle que el tal Moisés parece ser que se le había olvidado, o quizás le había pasado algo, porque ya hace muchos días se había ido y no había vuelto. Entonces el pueblo le dijo a Aarón que se hiciera unos dioses, una obra en oro, para que ellos adoraran a ese Dios, porque al tal Moisés parece ser que le había acontecido algo. Aarón entonces les accede a las demandas del pueblo y hace con las cosas que tenían ellos un becerro de oro. Entonces lo que hacen es que empiezan a regocijarse y a adorar a este ídolo, y lo que empiezan a decir es que ese ídolo era quien los había sacado al pueblo de la esclavitud y era quien les daba todo lo necesario. Entonces, cuando esto sucedió, Dios lo que le dice a Moisés era que descienda, porque el pueblo se está desenfrenando y porque empezaron a adorar ídolos y se empezaron a desviar del camino. Cuando Moisés baja, desciende del monte y ve todo lo que está pasando, lo que hace es que se enfurece y bota las tablas de la ley, las rompe, y es ahí donde proclama y anuncia la decisión que ellos debían de tomar, y era la pregunta: ¿quién está por Jehová?
y aquellos que estuvieran por Jehová que se juntaran a él. Y en ese momento los de Leví se juntaron a Moisés, y los demás, los que no quisieron tomar la decisión por Dios en ese momento, fueron muertos, perecieron en ese instante. ¿Por qué? Por causa de lo que eran, que habían decidido volverse a los dioses y a no hacer todo lo que Dios les estaba mandando hacer. Y este pecado causó que el Señor en el capítulo siguiente le dijera a Moisés que ciertamente iba a cumplir todo lo que Dios había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que los iba a llevar a una tierra prometida, que les iba a dar bendición y por supuesto iban a ser libres. Pero él les iba a enviar el ángel, mas Dios no iba a ir con ellos. Y esto fue lo que provocó que Dios decidiera no ir más con este pueblo, porque era un pueblo rebelde, de dura cerviz, y porque no hacían conforme a lo que Dios quería que hicieran. Esto ocasionó por causa del pecado, y pues obviamente Moisés se turba en su corazón, hace una tienda que se le llamó la tienda del encuentro con Dios, y van a orar allí para que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos, y por supuesto para pedirle que Él fuera con ellos. Pero lo que yo quiero resaltar es que Moisés en este momento, al ver todo lo que estaba pasando, al ver la indecisión del pueblo, el pecado del pueblo, y por supuesto porque no querían hacer las cosas que Dios quería que ellos hicieran, o sea, no querían obedecer, lo que Moisés decide es que quería ponerle fin a la tibieza que ellos estaban viviendo y a la indecisión de este pueblo, porque unas veces querían seguir a Dios, pero en otras ocasiones se volvían a los dioses, los adoraban y seguían los designios del mundo. Entonces, cada vez que les iba bien, ellos adoraban al Señor, pero cada vez que parece ser que no pasaba nada, que no hacían algo diferente a lo que estaban viviendo, entonces lo que hacían era volverse a los ídolos, volverse, como yo podría llamarlo, volverse de nuevo al mundo, a lo que ellos antes hacían, adoraban y servían. Y lo que Moisés quería en ese momento, antes de seguir adelante, antes de seguir caminando hacia la tierra prometida, les dice: hey, hay que hacer un alto en el camino y necesitamos tomar una decisión por Dios. O es por Dios, o es que sigan igual en los ídolos y en su pecado y en su desobediencia. Era lo que Moisés quería que este pueblo tomara la decisión en ese momento, porque lamentablemente había tanto pecado y tanta maldad en ellos que no se sabía realmente qué era lo que querían. Y la pregunta entonces, ¿por qué Moisés lo quería hacer? Porque la tibieza no le agrada al Señor. En Apocalipsis, el mensaje que Dios le manda a la iglesia de la Odisea era que ellos eran tibios, ni eran fríos ni eran calientes. Por tal razón, Dios los iba a vomitar de su boca por la tibieza que habían en ellos. El Señor no le agrada la tibieza, porque básicamente es estar de un lado y estar del otro en cualquier circunstancia en el momento. La tibieza espiritual a Dios no le agrada, y por eso Moisés quería que ellos se decidieran radicalmente por quiénes que iban a seguir, o al Señor o a los ídolos. ¿Iban a seguir los designios del Señor o iban a seguir los designios del mundo? Pero también porque el pecado trae destrucción. Por eso Moisés hace ese alto en el camino, porque lamentablemente ellos estaban continuamente pecando, estaban irritando al Señor, y Dios los quería destruir en ese momento por tanto pecado. Fue que Moisés intervino y oró para que el Señor tuviera misericordia y no los destruyera en ese momento. Pero por tanto pecado, el Señor iba a darles lo que es justo, y es la muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por eso Moisés quería que ellos tomaran una decisión. Pero adicional a eso, porque apartados de Dios, dice la Biblia, nada podemos hacer. Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que así como la vid está ahí, los pámpanos tienen que permanecer en la vid para que puedan dar fruto, así nosotros debemos permanecer en Jesús para que podamos dar fruto. Y porque al final termina Jesús diciendo: porque apartados de mí nada podéis hacer.
Lo que el Señor está diciendo es que si nos apartamos del Señor, estamos literalmente desprotegidos, estamos destruidos por completo porque no podemos hacer nada. Por eso Moisés les estaba poniendo un alto en el camino, les estaba dando un contraste. O era seguir al Señor y no apartarse, o era apartarse del Señor, pero ciertamente vendría destrucción, porque apartados del Señor, por supuesto, vendría total destrucción para ellos. Pero también les estaba haciendo un alto porque solamente en Dios está la bendición. Aunque ellos en ese momento estaban adorando los ídolos, ellos estaban diciendo que en los ídolos, en las cosas del mundo, eran quien tenía la bendición. Y por eso Moisés les dice, así no son las cosas. Por eso necesito que se decidan, porque si ustedes ven y ustedes van detrás del Señor Jesús, o detrás del Dios Todopoderoso, en eso van a encontrar la bendición que ustedes tanto anhelan. Pero si ustedes se apartan de Dios, básicamente no van a encontrar absolutamente nada. Y eso fue lo que pasó más adelante, porque si ustedes leen el libro de Números, ahí van a encontrar que el pueblo de Israel, esa primera generación, no pudo entrar a la tierra prometida porque no quisieron seguir al Dios Todopoderoso. O sea, se perdieron la bendición. Pero también, porque solamente Dios estará con aquellos que deseen siempre estar con Él. Aunque dice la Biblia que Él estará para siempre con nosotros, lo que aquí yo quiero resaltar es que aunque Dios esté en medio nuestro, eso no significa que Dios esté obrando a favor nuestro, que Dios esté peleando por nosotros, que Dios cuide de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos dejar a Dios, porque si nosotros le volvemos la espalda a Dios, eso es lo que vamos a recibir, que Dios no esté en medio nuestro y por supuesto va a venir destrucción total. Así que lo que Moisés hace es poner un alto y decirles, estas son las consecuencias, esto es lo que yo quiero que ustedes decidan. ¿Por qué estoy haciendo un alto? Porque básicamente lo que yo les he dicho, lo que el Señor nos está mandando es seguirle solamente en Él, porque van a venir bendiciones y retribuciones de parte de nuestro Dios. Pero ahora lo que le estaba preguntando el Señor es, Moisés al pueblo, ¿quién está por Jehová? Esta fue la pregunta puntual, pero directa, que Moisés les hizo al pueblo. Porque era tiempo de ya dejar el pasado atrás, de su idolatría, de su desobediencia, de su pecado, y decir, si ustedes realmente quieren la bendición, si ustedes quieren realmente hacer lo que Dios les está mandando, necesitan tomar una decisión hoy. ¿Y quién es el que está verdaderamente por Dios? Y en ese momento fue quien escogió la tribu de Leví estar en todo tiempo en los caminos de Dios. ¿Qué significa estar por Jehová? Quien desea no solamente quien desea tomar esta decisión, no solamente es que Dios sea su Señor, sino que adicional a esto es que hacemos todo lo que Él desea que hagamos. Y esto significa que le adoremos solamente a Él. Porque dice la Biblia que solamente a Dios debemos adorar, que a ninguna parte más, a ningún ídolo más, a nadie más debemos adorar, sino solamente a Dios, porque Él es digno de nuestra alabanza, porque Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de nuestra adoración. Por eso el Señor está diciendo, el que esté por mí es porque verdaderamente es quien me va a adorar siempre, en todo tiempo. Pero también es quien decide obedecerlo solamente a Él. Quien decide estar por Dios es quien decide obedecer a todo lo que Dios está diciendo. Porque básicamente el obedecer es el que trae la bendición. Porque si ustedes leen Deuteronomio 28, es ahí donde ustedes van a ver los beneficios por causa de no solamente oír lo que Dios está diciendo, sino poner por obra. O sea, obedecer a todo lo que Dios está mandando que hagamos en esta tierra. Por eso Moisés está diciendo, si ustedes están por Dios, necesitan empezar a obedecer a todo lo que Él les está mandando, porque eso significa estar por Dios, obediencia total a Él. Pero también significa vivir solamente para Él.
adorarlo, seguirle, estar bajo su protección, hacer todo lo necesario para hacer lo que a Dios le agrada en todo tiempo. Eso es estar con Dios en todo tiempo. Eso es estar por Dios, la decisión que Moisés estaba diciendo en ese momento. Y por supuesto, a la pregunta de Moisés de quién está por Jehová, eso significa de dejar las cosas del mundo, dejar las cosas temporales que nos está rodeando y ser santos para Dios. ¿Y qué significa ser santos para Dios? Significa ser apartados exclusivamente para Él, que no accedemos a las cosas que nos rodean, que no damos el brazo a torcer de las cosas del mundo, sino que verdaderamente estamos por Dios, que no importa las cosas que nos pueda ofrecer el mundo, siempre estamos por Dios, siempre queremos adorarlo, siempre queremos honrarlo, siempre queremos seguirlo a Él. Esto constaba en la decisión que debían tomar en ese momento. En la decisión que tenían que tomar para poder seguir adelante era: ¿quién está por Jehová? Para obedecerlo, para adorarlo solamente a Él, para vivir por Él y para dejar las cosas del que está rodeando, las cosas de su pasado, y empezar a vivir como Dios quiere que vivan. Eso realmente era lo que Dios en Moisés estaba poniendo ahí en énfasis. Porque el Señor dijo que el que quería seguirlo a Él debía saber que costaba un precio, y esto era tomar su cruz y rendirse a los designios del Señor. Dios siempre está poniendo ahí en comparación, en decirles: aquí está la decisión si ustedes toman en seguir al Señor, y es que deben tomar una decisión radical de tomar la cruz, que significa hacer todo lo que Dios les mande hacer, pero también que sin importar las adversidades, sin importar lo que cueste, sin importar las aflicciones, vamos a seguir firmes hasta el final por Dios. Eso es lo que realmente Dios está buscando y Dios está esperando. No personas tibias, no personas que estén un día para Dios y otros días resignándose o arrepintiéndose, en pocas palabras, de seguirlo a Él. Unas veces están decididos por Dios, pero otras veces ni siquiera quieren seguirle más a Él. Y lo que Dios está diciendo es: tomen una decisión. ¿Y quién está por Jehová? Porque lo que el Señor siempre ha querido es que nosotros vivamos en esta tierra en bendición y que alcancemos todas las promesas que Él ya ha designado para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios está ya planeando para cada uno de nosotros, pero para aquellos que realmente se decidan por Él, para aquellas personas que digan: yo me decido por Dios, sin importar las circunstancias, sin importar las cosas que están alrededor mío. Por eso, tomar una decisión es seguir las cosas del mundo o seguirlo a Él. Tomar la decisión que Dios nos está diciendo hoy es dejar todo por agradarle solamente a Él, o seguir agradando al mundo y seguir haciendo las cosas que siempre hacíamos desde nuestra juventud. Seguir haciendo las cosas que Dios nos está diciendo, o básicamente desobedecer y hacer lo que nosotros queramos hacer. La pregunta que Dios nos está diciendo hoy es: ¿quién está por Él? ¿Qué significa dejar la tibieza o ser radicales por Él? Ser apasionados por Dios o estar en la tibieza todo el tiempo. Porque el que no quiera acceder y no tome la decisión por Dios, ciertamente vendrá destrucción para la vida de aquella persona. Para los que no quisieron tomar la decisión en ese momento que Moisés estaba diciendo que quién estaba por Jehová, si ustedes leen ahí lo que acabamos de resaltar hace algunos momentos atrás,
los que no se decidieron por Dios, en ese mismo instante fueron destruidos, fueron muertos de inmediato, porque eso es lo que causa la muerte espiritual por ausencia de Dios. Por el pecado, eso es lo que causa, es la muerte. Y no solamente eso causó, sino que el pecado causó que Dios no quisiera seguir más con ellos. Eso es lo que causa el no tomar una decisión por Dios, que simplemente va a venir destrucción total para nuestras vidas, pero que también va a hacer que Dios no quiera seguir más con nosotros. Eso es lo que causa el de no tomar una decisión por Dios radical. Por eso el llamado que Dios nos está haciendo es: ¿quién está por Jehová? ¿Quién es el que se va a decidir por Él? Porque Dios siempre ha puesto esto en contraste. En el libro de Deuteronomio también nos dice que el Señor les estaba diciendo: he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues. Si escoges la vida, vas a tener largura de años y vas a tener la bendición completa del Señor. Pero si escoges la muerte, ya solamente el título lo va a evidenciar lo que va a pasar en sus vidas. Muerte, destrucción total para cada uno de aquellos que se decidan hacer lo contrario a lo que Dios está mandando hacer. Y aquí no se resalta y no se evidencia el que Dios quiera solamente como obligarnos a que nosotros sigamos sus mandamientos y sus estatutos. Él solamente está diciendo quién es el que está por Jehová, porque realmente el que lo esté va a evidenciar toda la bendición de Dios sobre su vida, pero el que no lo haga pues va a evidenciar destrucción completa. Ahora bien, Dios nos ha prometido muchas cosas. Dios nos ha dicho que nos va a bendecir y que va a hacer cosas maravillosas con nosotros, pero simplemente necesitamos tomar una decisión hoy. Dejar la tibieza espiritual, dejar las cosas del pasado y hoy tomar una decisión radical por Dios, sin importar qué diga la familia, sin importar las consecuencias que traiga la decisión, si es que el mundo no le gusta que nosotros sigamos a Jesús. De tomar la decisión, y es de decidirse que aunque vengan aflicciones, que aunque vengan dificultades, que aunque vengan cosas que lamentablemente no quisiéramos vivir, pero que como tomamos una decisión, no importa si llegan. Lo que importa es seguir al Señor hasta el final. Porque como lo mencionamos anteriormente, cuando nosotros nos decidimos por Dios, es donde vamos a disfrutar toda su bendición en nuestras vidas. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener la protección de Dios continuamente. Dios va a pelear por nosotros cuando se levanten nuestros enemigos. Él va a destruir a sus enemigos. Va a venir bendición completa de parte de nuestro Dios si nos decidimos simplemente a obedecer, a guardar, a adorarlo, a seguirlo y amarlo solamente a Él. Pero si no lo hacemos, ciertamente va a venir consecuencias funestas, porque como se los dije anteriormente y se los vuelvo a repetir, apartados de Dios nada podemos hacer, absolutamente nada. Así que hoy lo que Dios nos está diciendo es: ¿quién está por Jehová? ¿Quién es el que va a hacer de su decisión radical por Él? ¿Quién es el que va a estar siempre al lado de Él, caminando con Él, obedeciéndole a Él, guardando sus mandamientos, adorándolo y sirviéndole solamente a Él? Y esto significa que debemos tomar la cruz y seguir a Jesús hasta el final. Esto significa que sin importar las consecuencias, vamos a seguirlo hasta el final. Esto significa que vamos a adorar solamente a Él, que vamos a dejar la pereza a un lado, la tibieza a un lado, el desgane a un lado, y vamos a decir: Señor, hasta el final contigo, porque ahora sabemos que solo contigo lo tenemos todo, que solamente contigo vamos a tener la bendición que tanto queremos y lo que tú nos has prometido. Así que hoy, amada iglesia, es necesario tomar una decisión. Es necesario a partir de ahora decir: yo voy a ser radical por Dios, o simplemente no seguirlo más a Él. Porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. A Dios no le agrada la tibieza. Así que hoy
Los que quieran tomar la decisión por Dios, es una decisión radical por Él y hasta el final. Así que vamos a orar. Y los que quieran tomar esta decisión conmigo, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nuestra decisión, no solamente hoy, sino al final de nuestras vidas, será la misma, solamente por Él. Solamente le serviremos a Él, solamente le seguiremos a Él. Amén. Padre, aquí estamos delante de ti. Quizás muchas veces hemos cometido errores. Quizás muchas veces hemos entrado en ese tiempo de tibieza, Señor. Muchas veces hasta nos da pereza congregarnos, leer la Biblia, orar, Señor. Pero hoy queremos tomar una decisión por ti. Queremos decidirnos por ti, radicales hasta el final, porque sabemos que solamente contigo tendremos la victoria total, porque solamente contigo sabremos que está nuestra bendición. Vamos a dejar la tibieza de un lado, Señor, y hoy vamos a decidirnos por ti, Señor, porque contigo lo queremos todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por nuestro pecado, perdónanos por nuestra maldad, perdónanos por nuestra frialdad, Señor. Pero a partir de ahora queremos seguirte sin importar las consecuencias, sin importar las cosas que evidenciemos a nuestro alrededor, porque queremos seguirte solamente a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Contigo hasta el final, firmes contigo hasta el final, Señor, en el nombre de Jesús. Y para los que hayan tomado esta decisión, este pueblo de Leví fueron los que se encargaron más adelante de tomar el sacerdocio para el Señor. Fueron recompensados por la decisión que tomaron. Y no solamente ellos, sino aquellos que tomen la decisión por Dios de seguirlo hasta el final, ciertamente Dios los va a recompensar y van a haber grandes bendiciones y victorias, porque el Señor, Él es el que va a bendecirlos y el que estará con ustedes por siempre, peleando por sus vidas. Así que hoy, Señor, contigo hasta el final, contigo hasta el final, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque solo contigo lo queremos todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor.